La historia de la música es injusta y exitista, para que se entienda. Si hacemos un repaso por el rock de los 90, probablemente se hable de Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam o cualquier banda que haya vendido millones de copias. Pero pocas veces se habla de proyectos que no hayan cobrado el estatus de clásicos, ya sea por la falta de publicidad o simplemente mala suerte. Algunas bandas quedan opacadas por el paso del tiempo. Por eso hoy me gustaría hablar de un disco que en su momento fue visto como una mera curiosidad, pero en retrospectiva creo que podemos llegar a darle otro tipo de valoración. Estoy hablando del álbum homónimo de Boxcar Racer. Esta banda, formada por dos miembros del legendario grupo Blink, nos dejó un disco que no tuvo mucha repercusión, pero que, escuchándolo con oídos de hoy, podemos apreciar cómo fue fundamental para todo el movimiento emo de los 2000. La pregunta que surge es, ¿por qué nadie lo recuerda? ¿Es un disco injustamente olvidado o simplemente fue un lanzamiento mediocre? Eso intentaré responder a lo largo de este video. Así que, sin extender más esta introducción, pasemos a ver de dónde y cómo nace Boxcar Racer. Para entender la importancia de este disco, es necesario hacer un breve repaso por la historia del pop punk. Antes les hago una aclaración, hace unos años hice una serie de videos sobre la historia de este género, por eso mi resumen va a ser bastante esquemático. Si les interesa saber más del tema, les dejo la playlist y el link a cada uno de los videos en la descripción. Con eso aclarado, pasemos al video. El pop punk es un género que toma el sonido desprolijo del punk, pero incorpora el carácter melódico y pegadizo del pop. Aunque esta definición presenta un problema, dado que si nos ponemos a indagar la historia del punk, vamos a notar que el punk y el pop no son excluyentes. Sin ir más lejos, los Ramones tenían un fuerte componente pop. Sin embargo, lo que nosotros conocemos como pop punk oficialmente empezaría a finales de los 80s y principios de los 90s con bandas como Screeching Weasel o los mismísimos Green Day. De hecho, el disco que populariza este sonido fue Dookie de 1994, un álbum que supo retratar la indiferencia respecto del futuro que sentían los jóvenes de los 90s, pero con estribillos cantables y amigables para una audiencia radial. Avanzando en el tiempo hacia finales de los 90s, aparece la banda que se encargaría de consolidar el pop punk que lideró los charts de MTV. Estoy hablando de la banda conformada por Travis Barker, Tom DeLonge y Mark Hoppus, Blink 182. Hubo cambios de formación en el medio, pero no vienen al caso. Lo interesante es que con su disco Dude Ranch de 1997 y posteriormente Enema of the State de 1998, inician lo que a mí me gusta llamar la era de la imbecilidad. Es decir, ese momento de la historia donde nos reíamos con American Pie y los de Jackass eran ídolos de la juventud. Aclaro que lo de imbecilidad no es usado de forma despectiva, todo lo contrario. Me parece más sano tener de referente a Steve Vai que a Joe Rogan. Pero bueno, la cosa es que esta era de skate, bermudas y pop punk llegaría a su fin tras la tragedia del 9/11. No fue tan lineal la cuestión, pero gradualmente pasamos de ver videos de nanos corriendo por la calle a My Chemical Romance narrando los tormentos de ser adolescentes. Tras la tragedia, muchos músicos sintieron que el humor chabacano y las melodías pegadizas desentonaban con el clima de época. Y no lo digo como algo impostado, sino más bien como una necesidad inconsciente. Como pasó con Tom DeLonge, quien mientras grababa con Blink empezó a escribir canciones acústicas. Teóricamente no planeaba grabarlas hasta que Travis Barker decide involucrarse en el proyecto, quien tendría un rol clave dado que se encargaría de estructurar la mayoría de las canciones. Más adelante suman al guitarrista David Kennedy y al bajista Anthony Celestino para terminar de conformar este proyecto. Así es como en el 2002 Boxcar Racer lanza su disco homónimo. A diferencia de lo que venían haciendo en Blink, vamos a notar cómo empiezan a incorporar elementos del rock alternativo para abandonar gradualmente el pop punk alegre con chistes fáciles, aunque tampoco intentan hacer algo muy rebuscado. En esencia, I Feel So es una canción sencilla pero a la vez efectiva, cuyo encanto reside en un estribillo recordable respaldado por esas guitarras distorsionadas que le dan cierta oscuridad. El problema es que, a pesar de tener esa aura melancólica, la letra sigue siendo infantil. Nuestro narrador solo se encarga de enumerar emociones negativas, pero jamás hace un esfuerzo por explicar las causas. Parece hecho exclusivamente para contentar al adolescente promedio, enojado y confundido. Más allá de las críticas, esta canción evidencia un cambio de época. Gradualmente, esta música empezaría a copar la pantalla de MTV, ya sea en el post-grunge de Nickelback o bandas de nu metal como Linkin Park. Sentimiento que también vamos a encontrar en All Systems Go.
Acá es donde el disco empieza a hacer agua, dado que teóricamente es una canción de protesta, pero no propone nada medianamente interesante. De hecho, la única crítica es que el gobierno miente y que todo está mal. Sacando eso, tampoco me gusta cómo el estribillo rompe por completo con el tono que establecen las estrofas. Por otra parte, a esta altura se evidencian varios problemas respecto a la producción musical. El sonido de las guitarras y los platillos es espantoso. Recuerdo haber escuchado esto en MP3 y pensé que todos los problemas eran producto de la compresión de audio barata, pero no, el disco oficial suena así. Algo bastante raro porque Blink siempre tuvo un buen sonido, que si bien es cierto que esta es otra banda, tampoco es que hicieron un gran esfuerzo por despegarse de Blink. Por ejemplo, dentro de este disco está Sorrow, una canción dramática sobre el final de una relación amorosa donde un segmento fue sacado del clásico Stay Together for the Kids. Con eso dicho, no todas son críticas negativas. El disco tiene grandes momentos como Tiny Voices, probablemente la canción más honesta del álbum. Básicamente Tom nos cuenta que vive con un miedo constante al fracaso, por eso el título de la canción hace referencia a pensamientos intrusivos que lo atormentan. Me parece un buen ejemplo de música sencilla pero a la vez emotiva. También está Watch the World, donde hacen una crítica no muy profunda sobre el sistema. Aunque me gusta el tono general del track, creo que retrata bastante bien cómo se sentía la juventud post-2001. Además es una canción atípica porque no sigue la clásica estructura pop, es más, no tiene estribillo. Y si hablamos de canciones raras, está Kite Like Thief, un track con Tim Armstrong, a quien respeto mucho como vocalista de Rancid, pero acá es un desastre. Sacando las interpretaciones cuestionables, lo que muestra esta canción es una necesidad por abandonar el sonido festivo y meterse en algo un poco más oscuro. Una especie de post-pop punk, movimiento que acabo de inventar y por suerte no existió ni existe. Ahora bien, me da la sensación de que la idea era hacer algo poco convencional, pero la discográfica les exigió canciones a lo Blink. Por eso el tono del disco es extraño. Hay momentos inexplicables como My First Punk Song, una canción punk llena de chistes sexuales, cosa que no molestaría en un disco de Blink, pero acá se siente rarísima y la producción musical oscura es horrible. A todo esto, teóricamente el disco vendría a ser una obra conceptual estructurada por la idea de un posible apocalipsis. ¿Cómo el oyente puede interpretar eso? No tengo la menor idea. O sea, hay canciones como Letter to God donde tenemos un narrador en su lecho de muerte pidiéndole otra oportunidad a Dios. Pero esto choca con el resto del álbum dado que casi todas las canciones son sobre un amor imposible, como A Night, una canción sobre amar incondicionalmente a una mujer. Me gusta mucho la melodía del estribillo, pero los versos me parecen insoportables. Además, cuando meten esos sintetizadores analógicos no queda para nada bien. Ahora, si hablamos de canciones para adolescentes despechados, está el segundo single de este álbum, There Is. En esencia, es otra canción dramática sobre una ruptura amorosa, donde solo se hace hincapié en enumerar sentimientos trágicos, pero jamás sabemos nada de esta pareja, ni cómo es que se conocieron, o el motivo de la separación. Sacando la letra básica, tampoco es que hay mucho para decir musicalmente, sigue la clásica estructura de toda canción pop melodramática, lo cual empeora si vemos el video con este joven norteamericano lamentándose abajo de la lluvia. Curiosamente, esta es una de las canciones más importantes del disco, o al menos una de las más relevantes en retrospectiva. Si queremos plantear una especie de efecto mariposa, esta canción sirvió para lanzar la carrera de Machine Gun Kelly. Incluso él y Travis Barker recrearon este video. Por lo tanto, este disco en lugar de elevar el pop punk o llevarlo a un terreno más interesante, lo terminó convirtiendo en terreno fértil para crear canciones dramáticas sobre situaciones genéricas. En lo que resta del disco tenemos dos canciones que sirven como teaser del homónimo de Blink en 2003, una de ellas es The End With You y la otra es Elevator, una canción sobre el 9/11 que cuenta con Mark Hoppus como invitado.
Me gusta que se hayan juntado para hacer este homenaje, pero al ser la canción con mayor peso emocional dentro del disco, el instrumental se siente medio pobre. Incluso las interpretaciones están raras, parece que las voces las hicieron en una sola toma y no le dieron muchas vueltas. En algunas partes ni siquiera están afinados. Sumado a que no tiene estribillo y solo repiten "olvidemos esto y sigamos", como si estuviesen hablando de una pelea de pareja y no del evento que cambió la historia de la humanidad. Tras este momento incómodo aparecen unas cuerdas y termina el disco. En realidad termina con una canción instrumental que no dice demasiado. Este sería el debut y despedida de Boxcar Racer. Si tengo que hacer un balance, no diría que es un buen disco, hay demasiados momentos salteables y la producción musical no envejeció del todo bien. Sumado a las letras que intentan ser profundas pero se quedan a medio camino. Y no es que lo estoy comparando con Radiohead o Elliott Smith. Canciones de Blink como Adam Song o Stay Together for the Kids estaban mejor escritas. Con eso dicho, tampoco diría que lo ignoren por completo. Primero porque tiene algunas canciones que valen la pena. I Feel So me sigue pareciendo atractiva a pesar del estribillo melodramático, sumado a canciones como Tiny Voices donde intentan explorar otros horizontes. Honestamente, ellos me parecen buenos artistas, aunque pasaron sus vidas haciendo música incompatible con la propuesta ambiciosa de Boxcar Racer. Es decir, no muchos músicos pueden saltar de un género musical a otro. Estos cambios por lo general son un proceso. Para que se entienda, con todo lo que uno admira a Radiohead, no creo que ellos puedan haber hecho Enemy of the State. Por eso me parece una lástima que Boxcar Racer no haya tenido continuidad en el tiempo. Uno podría decir que el disco fue un fracaso en términos artísticos, o sea, intenta hacer una obra conceptual sobre el apocalipsis, pero al mismo tiempo mete en chistes de penes. Aún así, fue un comienzo interesante y me hubiese gustado ver cómo evolucionaba este proyecto, aunque gran parte del sonido de este álbum va a impactar en el que para muchos es uno de los mejores discos de Blink, si no el mejor. Estoy hablando de su álbum homónimo de 2003, aunque de eso se tratará el próximo video. En lo que respecta estrictamente a Boxcar Racer, jamás volvieron a sacar música, salvo por la canción Terrified, aunque la grabaron bajo el nombre de Blink en el disco One More Time de 2003. Travis por su parte trabajó en 1000 proyectos y Tommy inició una banda llamada Angels and Airwaves, donde sigue más o menos esta línea del rock alternativo. A mí por lo menos jamás me llegó a gustar demasiado, así que con este tropezón y caída termina la historia de Boxcar Racer. Y para ir cerrando, más allá de la nostalgia que trae revisar este tipo de discos, me parece interesante detenernos a explorar algunos proyectos que tal vez en su momento pasaron sin pena ni gloria, pero fueron necesarios, para que se entienda. Honestamente, no creo que esta obra necesite ser reivindicada, pero me parece pertinente resaltar que efectivamente fueron precursores de toda esta mezcla entre punk y rock alternativo que dominó los charts a mediados de los 2000 con bandas como Fall Out Boy, Paramore y My Chemical Romance. Obviamente si uno hace un repaso por esta época, siempre terminamos hablando de The Black Parade o American Idiot, pero a veces está bueno correrse de la mirada exitista y prestar atención a estos experimentos, tal vez fallidos, pero a la vez necesarios. Y con eso voy a terminar este video. La semana que viene haré uno sobre el álbum homónimo de Blink de 2003 y después, no sé, habrá otras cosas. De momento me despido, no sin antes agradecerle a los miembros del canal, estas personas que mensualmente hacen un aporte económico para que el canal pueda seguir existiendo. También se le agradece a quienes donan por Mercado Pago o con el botón de super like de YouTube. La verdad que todo eso ayuda muchísimo. También se agradece a quienes comentan, me siguen en Twitter, Instagram, comparten los videos, dejan el like y todas esas cuestiones. De momento me despido y nos estaremos viendo la semana que viene.